Hola, ¿cómo están todos? Es un placer estar nuevamente en este podcast. Hoy tengo un invitado muy especial, como siempre. Hoy me acompaña Juan Puma Gauna. Le voy a poner con todo, como lo conocen. Juan Puma Gauna, él nos acompaña, es instructor deportivo especializado en fuerza, porque hoy no te tiene que dar flojera. Tenemos que hablar del ejercicio y su importancia. Así que, Juan, un placer de verdad recibirte. Hola Analía, ¿cómo estás? Un gusto participar en el podcast. Bueno, y digo, no nos tiene que dar flojera porque hacer ejercicio no es nada fácil, Juan. Levantarnos del sofá no es nada fácil, ¿no? ¿Por qué crees que nos cuesta a cierta edad movernos? Es interesante el concepto que has utilizado, ¿no? Hablabas de ejercicio. Ejercicio. De un tiempo a esta parte vengo pensando en que debemos tratar de modificar ciertos tipos de conceptos Ok. a cierto tipo de edades. Cuando pensamos en el ejercicio en la edad de los niños, lo asociamos con el juego. Cuando pensamos en los Ujú, adolescentes, alguna actividad que ellos pueda gustarle. Pero cuando empezamos a hablar de la edad o la etapa adulta, y en esta etapa adulta también incorporo al adulto mayor, ujú. deberíamos entrar en el concepto de entrenamiento. El Ya. ejercicio y el entrenamiento son conceptos que utilizamos como sinónimos, pero en realidad no lo son. Y el no haber invertido en cierta etapa de nuestra vida en el ejercicio de fuerza, y un ejercicio de fuerza que está asociado al entrenamiento, a veces nos lleva a que nos cueste levantarnos del sillón, que nos cueste levantarnos de la cama, que nos cueste movernos, y no entendemos por qué nos cuesta tanto algo que antes no nos costaba. Claro. El ser humano es una máquina de ahorro. Lo que no utiliza, lo desecha. Mm. El cerebro no entiende de fitness, no entiende de redes sociales, no Mm. entiende absolutamente de nada de lo que hoy se consume. ¿Qué es lo que entiende el cerebro? Necesito vivir. Para vivir necesito alimentarme. Si en la alimentación que necesita nuestro cerebro para entender que está vivo descubre que no está recibiendo lo que le es menester, o mejor dicho, el cerebro entiende que hay cosas que le generan un desgaste que no necesita, ergo, fibras musculares, dice, las desecho. ¿Cuáles Mm. son estas fibras musculares? Las fibras rápidas, las que usamos para la fuerza o para la potencia. Para ir al baño, ¿no? Levantarme ahora del sillón e ir al baño, no necesito fibras rápidas. Claro. Necesito fibras lentas. Para caminar a la venta, necesito fibras lentas. Entonces, ¿cuáles son las fibras que conserva? Las lentas. Las de saltar, las de empujar, las de Ah, trepar. Dice, no las está utilizando, me genera un desgaste, entonces las ok. aparto. Por eso es que nos cuesta a cierta edad movernos, saltar, correr. Hablaba con un amigo hace unos días, pero si yo jugaba al fútbol y pateaba fuerte, ahora ya no puedo jugar al fútbol y no puedo patear fuerte. Claro, no tenés las fibras que te permitían ejercer esa fuerza. Se trata de eso, ¿no? De una inversión que nos impida o que le impida al cerebro deshacerse de aquello que nos daba vitalidad. Claro. Pero eso se pierde porque uno deja de hacer el entrenamiento, porque cuando somos niños y jóvenes, eso está a full. Los chicos, fíjate, paran de lado a lado, saltando, brincando por todos lados. ¿En qué momento eso se desecha, se pierde o por qué en qué momento dejamos de utilizarlo? ¿Quién nos dijo que no tenemos que saltar en la edad adulta o de movernos en la edad adulta? Bueno, también es un concepto que nosotros asociamos a ciertas etapas, Mm. ¿no? Cuando uno se casa, sube de peso, ¿no? Y dice, ¿Por ah, qué? bueno, pero ya está casado, ya ¿Quién lo está va a mirar? casado. Digamos, claro. O, claro, a partir de cierta edad también sube de peso, bueno, si ya tenés 40. Tuviste El hijos a problema las mujeres, es, ¿no? Si tuvo claro, hijos, se no, engordó, no, no, ahí se queda, por decirte. chao, listo. Ya no es importante. Y la realidad es que había un profesor, Guillermo Parra, un genio Ujú. en Argentina, que hablaba y denominaba al ejercicio de fuerza como la farmacia, al músculo como la farmacia. Mm, La farmacia está en el gimnasio es una farmacia. Nosotros tenemos por entendida la farmacia, la la arquetípica pastilla, farmacia. claro, Claro, la pastilla. exactamente. Pero en realidad el músculo es aquel que nos permite a nosotros encontrar la primer farmacia. ¿Por qué perdemos funcionalidad?
inexorablemente por el solo hecho de existir, a medida que pasan los años, vamos perdiendo claro. funciones y capacidades. A partir de los 40, lo que hemos acumulado o la inversión que pudimos haber hecho empieza a bajar. O sea, lo que hicimos como subida empieza a caer. La curva empieza Mm, a ser notoria, distinta en los hombres y en las mujeres. okey. Por década, el hombre pierde de masa muscular algo así como el 10% y la mujer por década pierde el 16%. Mm, Es abismal la diferencia y es okey, muchísimo lo que se pierde en esos porcentajes. Ahora, pensemos en una persona que tiene una buena masa muscular y pierde 10% a los 50 y pierde 10% a los ujú, 60. Va a pasar camino a una sarcopenia todos, todos. mm. No hay quien escape a la sarcopenia. ¿Cuál es la Ahora, no es lo mismo sarcopenia? una persona Específicamente es cuando no hay músculo. cuando no hay. Hoy, anteriormente se entendía la sarcopenia como la pérdida de masa muscular. Okey, La definición que debemos utilizar como de sarcopenia es pérdida de masa muscular y funciones. okey, Si pierdo, porque si solamente pierdo o si solamente entiendo qué es la pérdida de masa muscular, le doy algún tinte de, bueno, es este tinte de, bueno, estoy viejo, es okey. lógico, Mm, ¿no? Ahora, cuando además de la pérdida de masa muscular, yo le doy un agregado y digo, pierdo funciones, tengo que tener en claro qué son las funciones que estoy perdiendo. Y no claro. hablamos de levantar 500 kilos, hablamos de levantarnos de una silla. Wow. Algo Cuando a veces se habla basiquísimo, del entrenamiento y algo indispensable, indispensable, claro. Mover, indispensable no solamente para por el moverte, claro. indispensable por lo que te genera como ser humano. Una Ujú, persona que no se puede levantar, ni siquiera digamos alguien de 80 años, claro. digamos alguien de 40 que le cuesta levantarse. Ujú, ¿Cuál es el impacto que recibe? ¿Cómo se siente una persona sí. que antes se podía levantar y hoy no se puede? Cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, cuando hablamos de Ujú, farmacia y hablamos de músculo, estamos hablando de que debemos entender que en esos detalles podemos sentirnos bien, podemos claro. sentirnos hasta vivos. Entonces, la importancia del músculo y de entrenado de la forma correcta es lo que nos va a dar calidad y expectativa de vida. Bien, excelente. Y yo recuerdo antes, los que éramos jóvenes o chicos en los 90, las mujeres principalmente, crecimos con mujeres en las imágenes, en las modelos, en la tele, en las revistas, muy, muy delgadas. Es por eso que después viene todo este tema y se sigue manteniendo todos los TCA, los trastornos de la alimentación, donde las mujeres no tenían músculo. Ver una mujer con músculo era como decir, se está haciendo hombre, es un hombre. O sea, asociábamos el músculo a lo feo y a lo asociado al hombre, a que la mujer hombre se parecía a los hombres. O sea, cuando veíamos una mujer hacer fierros, como decíamos, o levantar peso, era, "Ah, no, eso no está bien. No, la mujer tiene que ser flaca, flaquísima, sin nada de músculo. Y ahora estamos viendo lo contrario, era lo mismo que yo te decía. Se asociaba que el que hacía ejercicio era porque estaba excedido de peso y necesitaba hacer ejercicio para bajar de peso o entrenar para bajar de peso y generalmente eran ejercicios aeróbicos. ¿Por qué ahora se le está dando tanta importancia al ejercicio de fuerza y qué es el ejercicio de fuerza? Las Una de las bondades que tiene las redes es que permite que la divulgación de la información pueda llegar mucho Ujú, más rápido. ujú, Otra de las bondades es que aquellos que divulgan con rapidez son gente que tiene la capacidad para divulgar. Tenés también el otro carril de que así como llega rápido por alguien que sabe, llega rápido por alguien que no que no sabe. sabe. Sí. Es paradójico porque los que no saben tienen más seguidores que aquellos que saben. Qué bárbaro. ¿No? Vivimos en una era de posverdad en donde lo que era la verdad o lo que tenía Claro, un respaldo científico carece de encanto. Es es increíble, pero increíble. esa es nuestra realidad, Ujú, ¿no? Carece no, no es atractivo. ujú. Mientras más conflictivo sea y mientras más cercano a la espectacularidad o cercano a la mentira, entendemos que es mucho más atractivo. Cuando me hablabas recién sobre las mujeres y el tiempo de antaño, hay un libro que se llama La doble jornada, Ujú, que detalla el cerebro y la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. La okey. diferencia es de 1%.
En genética es 1% la diferencia entre el hombre y la mujer. Ese 1% descansa en todo lo que sucede hormonalmente con la mujer. Mm, Y en la introducción, cuando la autora habla sobre las mujeres, presentaba a esta mujer idílica. En la okey, entrevista, después a otras mujeres le mostraban la foto de esa mujer empoderada, esa mujer que no tiene ningún tipo de problema, que superó la era industrial, dejando a los hijos y todas se reían, decían, eso no es real, no es real, no tenemos esa facilidad de poder llevar adelante absolutamente todo lo que va de la mano del progreso. Y en este claro. tiempo en donde el consumismo y el tener y el obtener y el conseguir es pan cotidiano, es mucho más complicado. Eso Ujú, nos ha llevado a que siempre estemos asociando y etiquetemos diferentes tipos de imágenes. Hace un tiempo había visto un meme que es viejo, ¿no? ujú, Decía que si la mujer que tiene músculo parece hombre, el hombre que no tiene músculo parece mujer, entonces. claro. Debería. Claro, Lo que en realidad es un disparate, claro, ¿no? Hay que tener en claro también que cuando hablamos de músculo hay que tener bien dividido de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de músculo. Una persona que compite claro. tiene una cantidad de músculo obtenida de cierta manera. Ese Ujú, músculo tiene una hipertrofia que no es miofibrilar, que es una hipertrofia basada en el líquido, en la retención o en la cantidad de líquido que pueda haber entre las fibras musculares. y se ve más grande. Ahora, exactamente. Cuando hablamos de una hipertrofia que va de la mano de todo el proceso que debe llevar, y a esa hipertrofia también pensamos o le adjudicamos la fuerza, estamos hablando de una hipertrofia miofibrilar, es decir, que las fibras que componen al músculo están juntas y eso permite que tenga fuerza. Ese detallado es el que a veces perdemos de vista. Tenemos una capacidad de sesgo dicotómico que nos lleva a ningún lado. Lo que tenemos que tener en claro, y a partir de cierta edad, es que la fuerza y el músculo nos van a dar salud, nos van a dar calidad y expectativa de vida. Lejos está el poder parecerse a un hombre, a lo que Claro, se llega a considerar como que es un hombre. No tiene absolutamente nada que ver, nada que ver una cosa con la otra. claro. Y Es una... Sí. ¿por qué decimos que tener músculo y el entrenamiento nos es, como vos decías bien, una farmacia y nos aleja de enfermedades? ¿De qué enfermedades estamos hablando que el hecho de entrenar o de tener músculo nos puede prevenir? O si ya tenemos ciertas enfermedades, nos puede ayudar a tener mejor calidad de vida, porque a veces hay personas que son, qué sé yo, presión alta, diabetes, hipotiroidismo, que más bien no hacen ejercicio porque dicen, no, ¿cómo voy a hacer? O artritis, artrosis, que dicen, no, ¿cómo voy a hacer ejercicio si capaz que mejor no hago? O sea, está siempre esa confusión. ¿Por qué decimos que puede ayudar el tener músculo y el entrenamiento? Es, mira, pongámoslo con este ejemplo. Hablar Ujú, de diabetes, insulinoresistencia, hipertensión, es algo que hasta debería ser de perogrullo. O sea, el que entrene, el que haga ejercicio, se va a distanciar de mira, cualquiera de estas patologías, ¿no? Esto es algo que suena ya en está. todos lados y está más que claro. Bien, Ahora, pongamos un ejemplo un poco más extremo o un poco más duro y un ejemplo que siempre tiene como excusa lo que en realidad es irónico. Pensemos en una persona que le duele la rodilla, ok, ¿no? Me duele la rodilla, no puedo hacer sentadillas. La realidad es que la sentadilla no te hace doler la rodilla. Lo que ok, te hace doler la rodilla es no haber hecho sentadilla. claro, Obviamente que estamos hablando de una persona que no tiene ningún tipo de rotura, claro, ni obvio. meniscal, ni en los ligamentos, pero una persona que cuando hace un par de sentadillas siente algún tipo de dolor o incomodidad, no le duele por la sentadilla, le duele por no haber hecho sentadillas. Lo mismo Ujú, sucede a veces con la escoliosis o con algún podría tipo ser. de hernia discal. Siempre que a veces alguien me consulta o hablamos, tiones de este tipo de lesiones, Ujú, la respuesta que se le da a una persona que tiene
uno de estos daños es, vaya a hacer natación. Y no tiene ningún tipo de sentido. Porque si tengo una hernia discal, en la natación, por ejemplo, en un nado crawl, la espalda está haciendo todo el tiempo este movimiento. Hay una rotación. Si yo Claro. lo que quiero es proteger cada una de las vértebras, lo que debo hacer es fortalecerla con el músculo. Mm, Entonces, ¿podría trabajar fuerza aún teniendo una hernia? Absolutamente que sí. mira, Ahora, cuando hablamos de fuerza, ¿hablamos de levantar 500 kilos? No. no, obvio. No, ese es otro problema, ¿no? Cuando dice, tenés que hacer fuerza. Y entendemos por fuerza esto que decías antes de las mujeres, entendemos por el músculo a las mujeres y entendemos por fuerza lo que vemos en la tele levantando a un tipo 500 kilos. No, no tiene absolutamente nada que Nada que ver con ver. lo que es entrenar la fuerza. De, Eso nos lleva a estas malas interpretaciones. ¿De cuánto estamos hablando? Una persona adulta que está empezando este camino, ya se dio cuenta o o el médico le dijo, mira, tenés que empezar con el tema del ejercicio, del entrenamiento, a hacer fuerza. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuánto podemos levantar una mujer, un hombre? Me imagino que es distinto, tiene otras capacidades, pero ¿con cuánto empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cuáles son los primeros pasos para hacerlo? Mira, acá también hay algo que discrimina a aquel que sabe de lo que está hablando o sabe lo que está haciendo de alguien que improvisa. Cada uno de los que compone este mundo de la programación o del entrenamiento o del ejercicio o de la salud, tiene que entender que aquel que se presenta, el cliente, es un mundo diferente de otro cliente. Claro, obvio. Por eso es Cada uno personalizado, ¿no? llega eh, Tiene que ser, absolutamente. tiene que Mira, ser así. acá les voy a dar un tip para la gente que tiene gimnasio. Okey. Si quieren fidelizar, si quieren retener, Ujú. se debe programar de una manera individualizada. Claro. Esto conlleva mucho más tiempo, conlleva más trabajo para el profe, conlleva tener profes capacitados Ujú. y también va en contra de lo que es la realidad del hoy, ¿no? La gente llega al gimnasio y quiere en alcanzar algo en un mes, para lo cual ha generado una destrucción durante años. Claro, Es como construir una casa. Si claro. yo ahora te doy un martillo y empezás a darle a tu casa en las paredes, al cabo de 2 días la tirás abajo. Ujú. Ahora, si yo te pido, bueno, ahora construíla, No el digas no. proceso de construirla Claro, vos sola va a llevarte años. El cuerpo funciona exactamente igual. claro. Nos hemos encargado de destruirlo, metafóricamente, y queremos construirlo en el mismo tiempo. Y la realidad es que no funciona así. Una persona que llega al gimnasio debe tener en la evaluación que haga el profesional ciertos matices que son de base. Lo Mm, primero, que el programa que reciba debe ser real. Lo que vas a hacer, lo que vas en búsqueda de conseguir, demanda una programación. ¿Esa programación es real? Supongamos una mujer o un hombre solteros, independientes, que no tienen ningún tipo de obligación ni de responsabilidad. Tiene posibilidades que una madre o un padre con claro, hijos no tienen. claro. Entonces, ¿le puedo programar a esta persona 2 horas por día en el gimnasio? A unos sí y a otros no. Y sí. Y el Ese tema es programa, necesario? ¿2 horas al día del gimnasio? no, 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 pero es una Un forma de decir, ¿no? ejemplo. En esto, claro, Claro, es mi en esto que vemos en redes, claro, tiene mucho que ver hasta el estilo de vida. por supuesto, es que el entrenamiento debe ser real, debe ser flexible y debe ser agradable. Mira vos, agradable. Real, flexible y agradable. Real es porque cada uno es individual. Flexible porque tenemos una vida y en esa vida siempre que me acuerdo de alguien que entrenaba hace un tiempo y que me decía que él tenía mucha vida social. Ajá. Entonces yo tenía que acomodar toda su programación en torno a su vida social. Claro, Entonces el jueves sabía que tenía una actividad claro, y no podía tener ciertas exigencias los jueves, porque si no a la noche iba a estar destruido. claro, Entonces, tendría que ser flexible. Y después tiene que ser agradable, porque todo lo que hagamos en pos de lo que nos gusta nos va a claro. traer otro tipo de estímulo. De Es mucho gratificación. mejor una persona.
Por supuesto, es mejor un programa, tal vez no el mejor, pero que te gusta, que te va a dar beneficios, a un programa que no te gusta, que es perfecto, que tiene todos los detalles, pero que cada vez que lo haces es un martirio. Entonces, Claro. estos matices son los que debe jugar o los que debe utilizar el profesional para darle al cliente el mejor servicio en pos de su objetivo. Teniendo esto en claro, uno Claro. puede comenzar. El tema también es ser conscientes, ¿no? O sea, ¿por qué voy a entrenar? ¿Por qué? ¿Quién me está diciendo que tienes que entender? Creo que ahora ya los mismos médicos están diciéndole a las personas vaya y entrene. Lo que son las mujeres, ni te digo, cuando ya estamos en perimenopausia, menopausia, bueno, o sea, hay que ir a entrenar, o sea, en todo en general. Pero también es interesante porque sí es como bien lo decimos, venimos estructurados de otra forma en todo. Y en el tema estético, en el tema de la imagen, mucha gente antes iba al gimnasio para verse bien. Y ahora nos estamos dando cuenta que no es solo verse bien, probablemente es lo mínimo verse bien, sino que lo más importante es cómo nos sentimos y qué va a pasar de aquí en un futuro con nuestra salud. Hay cantidad de enfermedades que probablemente antes el cáncer en gente tan joven, la diabetes en gente tan joven, que tiene y que va de la mano con el sedentarismo, el estilo de vida, lo que comemos, pero eso antes no se hablaba, antes no lo hablábamos mucho. Entonces, es sumamente interesante, como vos bien decís, que sí se ha divulgado más la información, pero también hay información buena e información mala y ahí está el problema, ¿no? ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto y qué es lo que nosotros estamos consumiendo? Ahora, bien lo decías vos, cuando hablamos de fuerza, la gente cree, uy, no, ¿cómo voy a levantar 100 kilos? Dice uno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento? Pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Para llegar a los 100 kilos, a los 20, a los 30. Entonces, claramente es hacer algo que nos haga bien a nosotros, y eso me parece interesante. Ahora, ¿cómo armo este entrenamiento? Ya dijiste que sea real, flexible, agradable, pero ¿en cuánto tiempo, no quiero poner presión, pero en cuánto tiempo tenemos que estar preparados para ver un resultado? No es que sea exigente, que yo diga, ay, mañana quiero los brazos así, o hay resultados inmediatos, podemos decir, no hablo solo en lo estético, sino en lo mental, en lo físico. En cuanto a los resultados inmediatos, la fuerza se puede conseguir de una semana para la otra. ¿A qué te referís con la fuerza? Yo, a que si yo, por ejemplo, hago una sentadilla Okey. eh, en globet, en copa, ¿no? Con una carga frontal, con una mancuerna de 5 kilos Te voy a o de mostrar la 2 mía, kilos y pará. medio. Yo A levanto ver, esto, 2,5 bien, libras. genial, Esto es dos y genial, medio de libras. ok. Yo esto hago prácticamente todo, yo hago esto, que me da rabia, porque después te voy a mostrar la que quiero, ya quiero pasar a la otra y no puedo, pero yo con esto me manejo. ¿Está correcto? ¿Quién puede empezar con esto? Es que volvemos a lo mismo. Es A personalizado. veces, si uno no se puede levantar de la silla o le Y cuesta sí, levantar de la silla, claro, pesando, no sé, una persona que pesa 60 kilos, sí, le cuenta levantarse de la silla, pensar en que si yo le agrego una barra con 20 kilos, va a levantarlo y se olvídate. va a mover, Mm, es irrisorio, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, el esfuerzo máximo que está haciendo esta persona está cercano a su, o mejor dicho, es su peso corporal. Entonces, okey. ¿cómo empezás a trabajar? Primero testeando. A mí me gusta trabajar con lo que es el máximo de repeticiones, ¿no? Del movimiento que uno quiera. Es mucho más simple de lo que en realidad se presenta. Es verdad. Cuando hablamos de salud y cuando hablamos de fuerza, hablamos de el empuje, de la tracción y de las mecánicas de cadera o los dominantes de rodilla. Si quieren ponerlo en ejercicio, un press, una sentadilla, un peso muerto y un tirón. Ujú. Punto. No vayan por otros lados porque estamos hablando de salud, no estamos Sí, hablando de estética. exacto. Estamos hablando de un grupo de ejercicios que permiten que la multiarticularidad de la estructura se active, Bien, ¿no? Entonces, una persona que con tu mancuerna, 2 libras y media. 2,5 libras Entonces, son. toma la mancuerna y así como está, Kilos y dice, medio serían. yo le pido que Suba. genere una extensión, todas las que pueda. Me va a Bien, decir: "Puedo hacer 10", ¿no? Puedo hacer 10. ¿No puedes hacer más? No, no puedo hacer más. Listo. bien. Ahí tiene un XRM, o sea, una cantidad máxima de repeticiones con ese peso. Cuando yo tengo la máxima cantidad de repeticiones, empiezo a jugar con las variables y con las progresiones. Esto es otra cosa que debe quedar en claro. Voy al gimnasio a que me sea cada vez más difícil o que me genere un desafío
cada vez que yo piso Mm, el gimnasio de semana en semana. Uno puede empezar si quiere con las 3 de 10, no hay problema, no es un problema el 3 de 10. okey. El problema es qué es lo que hago a la otra semana. Entonces, supongamos que yo Mm, te pido, Analía, mostrame en tu press, en tu empuje, ¿cuántas repeticiones puedes hacer? Me dijiste 10. Ahora vamos a trabajar en ese movimiento sobre 7 repeticiones. Pero yo puedo hacer 10, sí, 10 es el máximo. Ahora yo quiero que ah, hagas 7. okey. A la otra semana, en vez de hacer 3 de 7, vas a hacer 4 de 7. Mm. El mismo peso, las mismas repeticiones, pero tenés una ronda más. Ah, claro. En la tercera semana, si el movimiento es fácil y no demanda un desgaste, podés decir, bueno, ahora haces 5 de 7. Claro. Ya tenés 2 rondas más que la primera semana. Nadie puede mover una carga más veces si no tiene más fuerza. Mm. ¿Hay una hipertrofia? O sea, ¿se ve la diferencia en 3 semanas? No. Lo que sí notás es que tenés más fuerza. Cuando llega la cuarta semana, vos haces una supercompensación, es decir, volvés a la semana uno, es Mm, decir, 3 rondas de 7. O sea que ujú. vos subiste, subiste, Y volver. subiste y bajaste. En la bajada, en esa semana de supercompensación está la ganancia. Cuando Mira. llega la quinta semana, volvés a testear. Mostrame cuántas repeticiones puedes hacer. Y vas a ir a la misma carga y vas a empezar a empujar. Y no vas a hacer 10, vas a hacer 15. Mira. Vuelvo a repetir, nadie puede hacer más repeticiones si no tiene más fuerza, si no tiene más fibras, si no hay una construcción en ese músculo. Claro. Y se Entonces, sie a claro, y se partir de siente, ahí uno puede, ya ahí hay más, uno ya se siente fuerte, pues, ¿no? Esa es la palabra, sentís pero, que ya podés, ¿no? pero claro, que cuando hablamos de que el músculo es la farmacia, hablamos de una farmacia que repercute en todo. Una persona, pasemos ahora a los adultos mayores, una persona que no se podía levantar de la silla, Ujú. puede levantarse y hacerlo varias veces, ¿cómo se va a sentir? Una Sí, abuela o un abuelo que no puede levantar a su nieto, o que imagínate. no se lo dan porque tienen miedo que que se le caiga, y que después lo puede alzar y puede mantenerse bien, ¿cómo se va a sentir? Entonces, todo eso viene de la mano de una programación que Claro. permite que yo vaya progresando. Y eso con todos los movimientos. Después hay matices, por supuesto, que descansan en el objetivo que tenga aquel Cada que se persona. presenta. Claro. Pero si hablamos de la salud pura y dura, de la búsqueda de no pérdida, o mejor dicho, del menguar de lo que es las capacidades y las funciones, esto es lo que te permite. Mira, no me quiero olvidar de esto. Hoy hablábamos de las patologías y vos hablabas del cáncer. Hace un Ujú. tiempo estaba con Lola hablando y estábamos en la búsqueda del armado de un podcast, de un episodio, en el que íbamos a tocar el cáncer. Okey. Y ella desde su mundo y yo desde el mío. Lola es doctora. Y hay que tener en Lola claro, es doc La Lola es esposa de Juan es doctora, señora doctora, es muy famosa, pero está muy exactamente. ocupada, yo no me la puedo traer, ya le dije, hablemos de las mujeres de 40, pero bueno, la estoy esperando algún día, sin falta. Y A ver si la si la aflojo. convencemos. Em, si la convencemos. Eh, cuando hablamos de cáncer, es la cacaxia lo que lleva, la cacaxia es el consumo absoluto del músculo. Es una Mm, persona que está sin músculo. El no estar con el estadio de una musculatura inexistente tiene repercusiones en todo el tratamiento del cáncer. Una mira, persona que tiene una capacidad de consumo de oxígeno máximo adecuada, una persona que tiene una capacidad muscular adecuada, tiene la posibilidad de resistir mejor la quimioterapia. mira, Entonces, si la quimioterapia, que es lo que combate y mata al cáncer, puede llevarse adelante si yo tengo una capacidad muscular o puedo llegar con una buena capacidad muscular, ujú, estoy en condiciones de decir que tengo más elementos para combatir. para luchar, Y no claro. es lo mismo una persona que, claro, no es lo mismo una persona que no los tiene a una persona que lo tiene. Después en el proceso se generan desgastes Ah, tremendos, obvio. Y sí, deterioros, pero esto lo sabemos hoy. Los que hemos convivido de alguna manera con el cáncer, ujú, sabemos que era
Era una situación en la cual lo único que podías esperar era prácticamente la muerte. Wow. Sí, Hoy, saber que el cáncer se combate con el ejercicio es algo que antes no se hablaba y que da otro tipo de posibilidad. Pero ¿cuántas qué veces vemos espectacular. a un paciente con cáncer entrenando la fuerza? No, tiene cáncer, y con más Mira, razón tiene que ser una de las herramientas, y la ciencia es la que lo sostiene. La claro, ciencia es la que da el respaldo al ejercicio para poder enfrentar el consumo de oxígeno, el VO2 máximo también es otra herramienta, pero es algo que por el solo hecho de crecer lo vamos dejando de lado, cuando en realidad debería ser algo que entrenemos. No digo que seamos Garibay, ni tampoco Usain Bolt, claro, ni un futbolista de élite, pero todos esos trabajos deben estar. deben estar. Claro. Por eso hablamos de entrenamiento, ¿no? Hablábamos de un entrenamiento y no del mero hecho de hacer ejercicio. Siempre escucho cuando alguien habla de que hace ejercicio, dice, salgo a caminar o me junto a jugar al fútbol. La Eso es caminata, hacer un hay deporte mucha o discusión con la caminata es bien, funciona, no funciona, podemos anexarla como parte del entrenamiento o definitivamente la persona que solo camina, no está el caminar, el solo hecho de salir a caminar, a ver, no demonicemos, pero hay que ser justos. Una persona que no hace nada y claro, sale a caminar, ya, fantástico. ya está haciendo algo. Okey, empezó a salir a caminar, se Claro, movió. También tengamos en claro que, lo que no hacemos muchas veces es porque no podemos, no porque no queremos. mm, Una persona que tiene un estadio obesogénico, claro, es irrisorio pensar que lo que hace es porque no quiere o claro, porque le gusta. La realidad es que no puede. no puede. Hay una lucha interna Sí, entre es cada uno verdad. de los detalles y matices que le hacen complicado. Entonces, si uno dice: "Voy a salir a caminar para empezar", bien, dale para adelante. Una vez que adaptaste, que generaste Mm, la adaptación del salir, que es mucho más importante el haber salido de la casa sí, que el mero hecho totalmente. de caminar, Sí, el hecho de ponerte las ¿no? Ese es zapatillas, o sea, seamos sinceros, el solo hecho de el ponerte querer. el querer, vos sabés que yo a veces agarro y digo, o sea, troto todos los días y ya se me ha hecho como un pequeño ya se me está haciendo el hábito, pero yo me cambio, o sea, y me cambio significa pongo el short, la calza, el top, la camiseta, o sea, ya quedo lista, aunque sea me pongo a cocinar, pero yo ya tengo la ropa puesta, la zapatilla puesta, o sea, no tengo otra. Después de la cocinada me pongo a hacer algo. Pero, o sea, es que hasta eso cuesta a veces, seamos sinceros. Entonces es Sí, un gran, ya el ponerte las zapatillas ya es bárbaro, ya está el primer paso adentro. claro. Entonces, cuando se calzó, se vistió y salió, así haya caminado 2 cuadras, Ya está. inició. Después podemos hablar de lo que es la adaptación. Ahora, Claro. volviendo a una persona que no tiene una situación de Ujú, obesidad, sino que tiene, algún sobrepeso y dice: "Voy a claro, empezar a salir a caminar". claro. La realidad es la siguiente, el hecho de caminar activa lo que decíamos anteriormente, la fibra lenta. Cuando voy al baño, cuando me levanto de la cama, cuando voy a la cocina, Ujú, eso es ujú, fibra lenta. ¿No? ujú, Demanda un consumo, demanda un desgaste. ujú. ¿Genera un crecimiento muscular? No, no genera el crecimiento muscular o el desarrollo de la fibra muscular de la misma manera que lo hace la fuerza. Hay un profesor, Jorge Roy, otro genio de lo que es la salud, que dice que cuando uno va a caminar lo que en realidad hace es sacar a pasear la grasa. Sí. La Y es escuché a verdad, Lola decir es eso. verdad. Lola Entonces, dice. sacar a pasear la grasa no es algo que que esté realmente queriendo la persona que sale, Claro. ¿no? Y que inicia. Una vez que esto pudo darse, o mejor dicho, una vez que, llegamos a esta etapa y adaptamos y pudimos salir a caminar y ya está enquistado, eso que es caminar pasa a ser un movimiento o un desgaste que se genera que no es ejercicio o que no es entrenamiento. ¿Tengo que seguir caminando? Si te gusta, dale para adelante. Y en ciertas etapas también es indispensable. Pensemos en una persona que
se jubila. Cuando trabajaba tenía por su trabajo cierto movimiento. Más Iba, movimiento, obvio. venía, no llegaba a a 10.000 pasos, pero tenía unos, no sé, 5.000, 6.000 pasos. Ya. Hacía ejercicio, hacía un entrenamiento de fuerza y estaba muy bien. Cuando se jubila, sigue haciendo el mismo ejercicio, pero se da cuenta que empieza a subir de peso. Mm, ¿Por qué sube de peso si sigue haciendo el mismo entrenamiento? Porque el movimiento que no era ejercicio, el NEAT, dejó de estar en su vida. Al no trabajar, no se mueve de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de salir a caminar, es un agregado que yo le puedo dar, como salir a andar en bicicleta o nadar o claro, correr, lo cualquier que te otro. guste, está fantástico. Jugar Pero pelota, claro. todo tiene que girar lo que quieras. Todo tiene que girar en torno a la fuerza. A partir del ejercicio de fuerza, yo puedo hacer exactamente lo que quiera. Lo que quiera. Y ahí también entra, algo que a mí me gusta hacer mucho, pilates, por ejemplo. ¿Qué tal el pilates? ¿Funciona o no funciona? Habría que trabajar, se pueden hacer ambas cosas, entreno fuerza y hago pilates, porque el pilates no es fuerza o sí es fuerza. El pilates es un tipo de fuerza, pero no es un tipo de fuerza en el que se puedan generar las adaptaciones que se generan en la fuerza propiamente dicha. Ujú, ¿Por qué? Porque me demanda fuerza el movimiento en camilla, claro que sí, por supuesto. Activo cierto tipo de mecánicas y estructuras que me demandan fuerza. ujú. Ahora, sucede lo mismo que ir a caminar o andar en Ah, okey, bicicleta. No, después de cierto tiempo, yo ya me acostumbro a esa mecánica, claro. ya me acostumbro a ese ejercicio o entrenamiento. Por ende, no se van a generar las adaptaciones que el cuerpo necesita, vuelvo a repetir, para hablar de salud. Entonces, puede complementarse, claro, con el Seguro. yoga o como la zumba. ¿Te La gusta hacer zumba, sí. zumba? Hay gente, sí, es verdad. Dale que va a la zumba o al baile. Está Yo no te perfecto. aguanto una clase Ahora, de nadie zumba, te hipertrofia. cuento. No. Admiro a las No profesoras me de zumba. Tienen quedo las quedo ahí, personas con digamos. no es son las personas con más energía que he visto en un gimnasio. No existen mujeres con más energía que No. una profe de zumba o un profe de zumba. Y No aparte existe. van hablando en la clase, ¿no? Las profes, digamos, ¿no? No, no, Es re es tremendo, divertido, es pero tremendo. yo las siento y las miro porque y las aplaudo porque la verdad yo no te llego. Eso me dice mi marido, vos no corres ni 2 cuadras, la verdad no. Sinceramente no, o sea, sinceramente creo que probablemente pero porque estoy haciendo una parte, estoy tratando de entrenar, o sea, entiendan que soy una mujer que a los 20 no entrenaba, o sea, no sabía lo que era eso, o sea, no sabía lo que era entrenar hasta los 30, hasta mucho después, y ahora que ya dije, bueno, más vale me pongo las pilas porque, o sea, aquí ya estamos muy cerca de llegar a la vida de adulto mayor, o sea, no podemos negarnos que allá vamos, Dios mediante, y hay que levantarse de la silla, hay que poder bañarse solo, hay que cargar las bolsas, hay que hacer las tareas cotidianas y no nos tiene que costar sin importar la edad. Entonces, creo que eso es sumamente importante y creo que a mí me mueve más, bueno, no te voy a negar que lo estético, porque cuando hice así y saludé y el brazo empezó a ir para acá y para allá, dije, ah, bueno, aquí estamos mal, digamos, ¿no? O sea, no te voy a negar que lo estético también me jode, me molesta no verme bien, obvio. Entonces, y que mi hijo venga y todavía me lo estire, ¿viste? El brazo, le digo, no podés, déjame. Entonces, claro, me lo y mirá que ya está más duro, ya saluda y ya no se mueve tanto, ¿eh? Ojo, claro. Bien, Ahora, vas progresando. pero te iba a preguntar algo. Esta yo la manejo muy bien, son 2,5 kilos, pero yo quiero ir a esta, para que yo quiero ir a esta. ¿Pero esa cuánto pesa? Estas son 10 libras. Estas son 2,5 kilos y estas son 5. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay personas que nos cuesta un poquito más? Hay ejercicios que puedo hacer con esta grande, pero hay otros que no. Y ahí es como que uno se frustra un poquito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Esperar, darme tiempo, seguir con la chiquita o le brinco a la grande aunque me duela, aunque me cueste, digamos? Es Porque que esta, seguramente los ejercicios que puedas hacer con la de 10 y o mejor dicho, los ejercicios que puedes hacer con las de 10 son multiarticulares. Es decir, puedes hacer una sentadilla. con la grande sí, Seguramente re. puedes hacer una sentadilla. Sí, total. Un peso O muerto, tríceps, o puedes tríceps con las 2 manos, sí, extensión, tranquilamente. Sí, ok. puedo. Pensá que vos podés hacer
esos ejercicios con ese peso porque hay una cadena muscular o un grupo de músculos activos. Ujú. Ahora, si solamente te limitas, usemos la extensión de codo o un press, si solamente buscas una sola mecánica o una sola estructura para empujar ese peso, no es lo mismo que hacerlo con dos manos. Y O lógico, no es lo mismo que usar cadenas musculares. Entonces, te va a costar. poco, Es lo menos sabio posible pasar de 2 a 10. Tendría que pasar de excelente. 2,5 a 5. Es esa progresión de la que Mm. hablábamos. Es muy difícil pasar de 2,5 a 10 sin el proceso adecuado. Hay que buscar algo en Entonces, el en el medio, un juego peso en el medio para que me exactamente. ayude. Sí. Claro, Una vez de que lo 2,5 tengas. kilos habría que buscar una de 4 por lo menos, y de ahí le brinco a los 5 y así sucesivamente, ¿no? Sí, o directamente de 5. Pensá que en libras 2,5 es un kilo y pico. O sea, Claro, 5 libras estas son. son 5 libras, son 5 libras es 2,5 kilos, y 10 libras son 5 Ujú. kilos. Claro, está Entonces, pesadita, con una de. Sí, 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 por está supuesto. Hay pesadita. que conseguir el previo, es Claro. lo que te va a permitir llegar. Hablemos de entrenamiento en ayuna o no. Eso es como que, no sé si hay un debate o ya está la ciencia confirmó que o como o no como o como antes. Yo, por ejemplo, si entreno en la mañana, yo no puedo comer. Porque si yo como, ya no te digiero hasta de aquí 3 horas, entonces ya no entrené. Entonces, por lo menos a mí, pero ahora no sé si es lo correcto o no. Volvemos a lo mismo, también depende de un montón de factores. Por ejemplo, cuando hablamos de un entrenamiento en ayunas, ¿uno considera lo que cenó la noche anterior? ¿Cuándo Nunca lo fue la pensé. última cena? Claro, ¿Qué entrenamiento es el que voy a hacer cuando inicio ese entrenamiento en ayunas? ¿A dónde apunta? ¿Qué tipo de intensidad tiene? claro, ¿No? ¿Es un entrenamiento de alta intensidad? ¿Es un entrenamiento prolongado? claro. ¿Es un entrenamiento ligero? Ligero, claro. Entonces, esos matices forman parte de lo que te va a permitir rendir. A veces, a ver, el hecho de ayunar, el ayuno per se, no importa en qué momento sea, lo Ujú, que permite es que uno reduzca la ingesta. Nosotros ujú, reducimos la ingesta en búsqueda de o dar un descanso metabólico o también de que se produzca una oxidación por el déficit calórico en pos de la entrada y la salida. Si yo hago un ayuno y en el ayuno ingiero más de lo que consumo, subo de peso, por más ayuno que haga, mm, no claro, importa. Ahora, si hago ayuno y mi cuerpo me permite entrenar y hacerlo de manera tranquilo. intensa, ¿cuál es el problema? No pasa Hay nada. gente que no puede. No pasa absolutamente Ah, nada. okey, No pasa okey. absolutamente nada. ¿Es mejor o peor? La realidad es que depende de Depende, cada uno. claro, depende de cada uno. Depende yo me acuerdo cuando era chico y entrenaba, eh, me había dicho, mi profesor me había dicho que lo único que necesitaba era una cucharada de azúcar. Entonces yo en la mañana, como le hacía mucho caso, un ignorante total, ¿no? Pero como le Qué hacía mala. caso, me metía una cucharada de azúcar y me No, iba a entrenar. Y la verdad que llegaba súper bien, no me pasaba nada, ¿no? Tenía 16 años. claro, Pero obvio, había otros compañeros que desayunaban y lo hacían y se iban a entrenar, entrenábamos a la misma hora y les iba súper bien. claro, La realidad es que debemos tener en claro qué es lo que hacemos, qué es lo que buscamos. Es algo mucho más profundo a la hora claro, también de programar. No es claro, lo mismo una exacto. persona que hace pilates en la mañana y lo hace en ayunas que una Claro, persona que corre una maratón. y Mira, no, el ciclista, los ciclistas cuando hacen su planificación alimenticia, consumen por día, no me acuerdo, ahora no tengo presente, pero algo así de 1.200 gramos de carbohidrato. Claro, son tipos que hacen el Tour de France. claro. El desgaste que Pedalean tienen habiendo pedaleado horas y horas no es kilómetros comparable a nosotros que andamos en bicicleta 10 minutos en el y gimnasio. ya está, y sí, olvídate, o 30 minutos de ejercicio, por decirte, o de entrenamiento, obvio. Hablemos de suplementos. Lejos. Creatina, vitaminas, ya lo hemos dicho, depende de cada persona, pero se habla mucho de esto. Hay gente que tal vez sin preguntar, tal vez sin consultar, le mete nomás a la proteína, le mete a todo lo que encuentra. ¿Es necesario? Hay personas que van a necesitar un suplemento y personas que no. La creatina que se habla tanto, ¿está bueno? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? El fitness ha
permitido que se desarrolle un mundo paralelo de un negocio. Es un negocio. El fitness Claro. es un negocio. Ese negocio ha traído aparejado el crecimiento de lo que es la suplementación. Ujú. Dos suplementos que sabemos que deben estar y que lo deben consumir y que lo deben consumir absolutamente todos es la creatina y la proteína. A veces en redes vamos a encontrar que salen personas ofreciendo esto y aquello y pre-workout y L-carnitina y Uh, no sé cuántos más hay y aminoácidos sí. y en realidad no, uno encuentra un pre-workout en un café. Oh, Ahora, ¿un pre-workout me va a generar a mí? Claro, si uno se pone a ver el detallado de lo que lo trae que ese contiene. pre-workout, el que lo haya probado va a sentir que hasta se le pone la piel eléctrica. Claro Está que muy fuerte, pega, por supuesto claro. que sí. ¿Es como un ¿Es necesario? energizante o Absolutamente cómo? no. Claro, pero con un impacto exponencial. Pero yo puedo recibir el mismo estímulo o un estímulo Claro, saludable. Claro, el café te claro que permite. algo El más natural. descanso, dormir, Al descanso. dormir, Sí, dormir. Gente, sí. duerman. Hay que Ay, no, dormir. por favor, Esto aplica a todo, no es que yo sea, ni lo diga no que duermo soy mal. la panacea del sueño. No, pero bueno, Es un desastre, pero dormimos pésimo. dormimos Y nos mal. acostamos con el celular y nos levantamos con el Sí, celular sí, y no hay forma de que la gente eso lo deje. lo Entonces, cambia. buscamos suplementos en donde cuando en realidad no son menester. Sí, proteína, porque la gente no llega Okey, al consumo que debería, y cuando hablamos de músculo hablamos de proteína, y sí la creatina. La creatina no solo impacta como un recuperador, sino que hoy sabemos que también impacta en lo cognitivo, mira, ¿no? Una persona que consume proteína, perdón, creatina. creatina, tiene un impacto en la cognición que genera solamente no otra cosa que beneficios. Entonces, Aún no si me haciendo preguntan, entrenamiento. Si no entrena, claro, ¿puede no, no, tomar? no, 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 Mm, el impacto va a estar. En lo cognitivo va a mira, estar el qué impacto de bárbaro. la creatina. Y esto, Ahora, si la uno lo crea quiere experimentar como un recuperador, claro, sí. o sea, ¿cualquiera lo puede tomar o hay que esperar que un médico le diga: "Toma creatina"? No, no, todo lo que hagan, vayan y consulte con el profesional. Obvio, claro. ¿No? Esto No es también que, es algo tomemos, que claro, debemos dejar claro. ¿No? Ah, no, no, porque el profe dijo que tengo que tomar creatina, no, claro. vayan y consulten, hagan Si tienen una condición, la obvio, entrevista con quien, por supuesto, ¿no? está bien, Siempre esto tiene que ser así, ¿no? Es como que yo no me puedo meter en la vida de un nutricionista de la misma manera que no quiero que un nutricionista se meta claro. en la vida profesional de un Entrenador, profesional de la salud, ¿no? obvio, No significa obvio, que uno no sepa, no conozca o no haya estudiado, significa que es zapatero a su zapato. tal cual, Y en este mundo también tenemos que tener en claro que todo forma parte de un trabajo integral, claro. ¿no? Lo mismo que si hablamos de suplementación y hablamos de ejercicio, también hablamos de lo que es la psicología, ¿no? Mm, Sumergirnos en esto. Hablo de profesionales, no de los clientes o no de los alumnos, claro, sino del mundo del profesional, ¿no? claro, Una persona que tenga este estudio tiene otras herramientas, ¿no? Y claro. ahí empieza a comprender de lo que estamos hablando realmente cuando hablamos de salud, ¿no? Exacto. Bueno, y en el entrenamiento tiene etapas cuando uno hace la clase o el entrenamiento y que se deben respetar, porque yo a veces le digo eso a mi hijo porque lo veo, claro, es jovencito, ¿no? Viene y hace no sé qué, se fue. Oye, vení, estirá, vení, calentá. O sea, yo es como que no sé si es lo correcto, caliento, o entreno y después estiro. O sea, vení, se fue, viste, no sé qué hizo. Bueno, él dice, no, yo ya estiré, yo ya, bueno, está bien. Entonces digo, ¿hay un orden para entrenar? ¿Hay que respetar ese orden o no es necesario? La ventaja de la juventud es esa, ¿no? Uno es Sí. indestructible. Y así el brazo, ¿no? Le Uno crece el puede brazo y correr no podés, Uno ¿cómo? puede correr un 10 kilómetros y no entra en calor y Ay, corre no, y no pasa nada. claro. Pasan los años y eso deja de estar, ¿no? Sí. No puedes ir a hacer sentadillas sin haber generado movilidad, sin haber Empieza a sonar todo, cra, 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 cra. trabajado.
dorsiflexión. Y no No, hablemos de los a mí me calambres, gusta trabajar por en eso, pleno no. ejercicio ahí un U calambre. no, 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 son señales, ¿no? Es la De vejez. invitación a decir, bueno, tengo que hacer un poco más de esto, Ah, o bueno, un poco menos. No, la estructura, a mí me gustan en las estructuras de lo que planifico, tiene que haber una introducción, una invitación a la movilidad. Posteriormente, generar una movilidad simple, una activación, core, trabajar lo que el es el core. core es fundamental. ¿Dónde está el core? Todo Pará, todo eso gira en necesito tor saber. Escucho mucho el el core es la core zona es la estructura de zona media. abdomen. Es una y la cadena posterior. Todo eso forma parte de, este core, que no solamente es la musculatura, sino también es todo lo que compone, un sistema nervioso y una composición de detalles que le dan y que permiten que, cada uno pueda moverse. Un atleta, un corredor o un velocista, en este caso, lo primero que activa antes de esa milésima de segundo en donde ataca la carrera es la zona media. Se Bien, produce una activación que lo lleva a que lo demás pueda realizarse. La estructura media es lo que nos permite a nosotros trabajar con un peso, eh, o una gran carga de peso sin que nos partamos al medio. mirá. Saber utilizar el diafragma, saber cómo uno Ujú, respira eso, a la hora de hacer fuerza es fundamental. No es fundamental. lo mismo hacer fuerza o hacer una sentadilla sin aire que con aire. Y sí, totalmente. Te contaba que también por este tema de redes estamos viendo o he estado viendo a personas adultas, mayores, te estoy hablando de personas con 60, 70 años, que ingresan en el mundo de fitness o empiezan a entrenar. O sea, gente que probablemente no había hecho deporte, no había entrenado nunca, que ingresa, señoras mayores. O sea, yo veo a Mónica Busquet, que tiene 70 años, probablemente una brasilera que compite y tiene músculo. O sea, te estoy hablando de una persona que no empezó en sus 20 a entrenar y ella muestra la foto a sus 55, era una mujer sin músculo, sin nada, y vos la ves entrenando ahora y la ves con músculo, que me acuerdo que le muestro a mi hijo y me dice: "Esa señora no es una abuelita", me dice. "¿A qué imagen tiene de abuelita este chico?". O sea, una señora, ¿no? Entonces, es increíble el cuerpo humano. Una persona de 50, 60, 70 años puede arrancar el entrenamiento y puede desarrollar músculo y encima de que lo desarrolla, tener calidad de vida. No es que puede, debe. Debe, ese es el Una tema. persona de 60, 70, 80, 20, 30, 40, 50 debe Debe, entrenar la fuerza. No importa que tenga 80, porque cuando pensamos en una persona de 80 decimos, no, como tiene 80, que no haga ejercicio. Hace un tiempo, me acuerdo, que una mujer adulta mayor de la familia ujú, estaba con dolores articulares. ujú. Entonces, para minimizarlo, habían llamado a alguien que no se encargaba del ejercicio de fuerza. Entonces, lo que hacía era ciertos movimientos muy ligeros, pero la abuela seguía sintiendo que le dolía. Entonces, Gloria. cuando me preguntan, yo le digo, ¿qué es lo que hace? Hace esto, pero no le va a traer ningún tipo de beneficio. Ujú, O sea, que mueva articulaciones, o sea, claro, solamente por el hecho de que no le va a dar un beneficio. Ahora, claro, si le podemos dar un entrenamiento de fuerza básico, va a ver que se va a sentir mejor. ¿No? Fíjate que vos me contabas de esta mujer de Brasil y yo te puedo contar de otra que aparece en redes, tenemos 3 o 4. El mucho. denominador común de estas edades es el sedentarismo, no es el entrenamiento. Entonces, lo correcto es que se queden en casa, que los viejos se queden en casa, que se Ujú, queden quietos, que se queden en el sillón, que tomen té con galleta y sí, lo fuera de lo normal es que hagan ejercicio y uno se sorprende. Dice, pero puede ser que tengan estos resultados. Ellos son el ejemplo. Lo que claro, pasa que lo contrastamos, no lo contrastamos con otros viejos que entrenan, lo contrastamos claro, con viejos que no que no entrenan. Claro, entrenan, y el resultado va a ser ese. claro. Ahora, si alguien me trae un adulto mayor que entrene y que no consiga beneficios, dejo el título, me retiro
y no toquemos más el tema. claro, Ahora, lo único que presentamos como contrapropuesta es alguien que no hace nada. claro, Entonces, claro. claro, el resultado va a seguir siendo ese. Lo que no usamos lo perdemos. Somos una máquina de ahorro y en esa etapa eh, Ahorro, es ahorro, mucho más ahorro. acelerado. Claro, claro. Exactamente. Y Lo que aparte el pasa es que no peli hicimos nada para invertir. y el peligro de postrarse. Yo creo que esa debe ser de las cosas más difíciles, postrarse uno mismo y ver a alguien postrado, porque la verdad que la cama, te agarró la cama, hay personas que lamentablemente quedan postradas por ciertas enfermedades y tal vez no es posible levantarla o no hacen algo para levantarse y eso es literalmente tremendo, ¿no? Sí, absolutamente. El no verse capaces, Eso también, el compararse con lo que eran y con lo que hacían, claro. y el verse no pudiendo hacerlo, algo tan simple que lo ven a diario y que lo ven en otros, Ujú, te lleva. te lleva a eso. También somos muchas veces no, somos nuestro peor enemigo. Somos aquel que interpreta y que tiende a interpretar de la manera más simple, y la más simple es la peor. Claro. Y A veces sí. no, no, decime. Es muy difícil que podamos ver las cosas o elegimos ver las cosas desde una perspectiva negativa, Y ¿no? cómoda, Eso es una elección. y cómoda, porque Sí, entonces hacer el hábito también, eso es sumamente importante, pero para llegar a hacer el hábito hay que dar el primer paso, como bien lo dijimos, ya sea saliendo a caminar, por lo menos para empezar, ¿no? Arrancar, ¿no? Poniéndose las zapatillas. Entonces, la comodidad también, porque te soy sincera, hacer piernas es un sufrimiento. Y eso que hago aquí yo en mi casa con la tele. ¿Cómo será hacer de verdad ya piernas, ¿no? En un gimnasio, o sea, duele, cuesta, es feo, pero digo, bueno, esto es lo que me va a dar la facilidad de moverme hasta, si, no sé, 100 años, si es que se puede. O sea, y te iba a decir algo, también hay personas que dicen, no, pero es que yo trabajo moviéndome. Yo todo el día me muevo porque mi trabajo o porque mi vida cotidiana me hace moverme. Entonces ya está hecho el entrenamiento ahí, ¿sí o no? no, Mm, volvemos a lo mismo, es un movimiento que no es ejercicio. bien. No, Salvo que me digas que sos albañil y que no. levantás bolsa de cemento Ah, bueno, y que subís escalera y que estás trepado y que te bueno. movés y que sos funcional Te subís al y que agarrás techo, pala. claro, Claro, si me estás hablando de pegar ese ladrillo. tipo de trabajo, te entiendo. Eso Okey, ya tienen el entrenamiento hecho diario, esas personas. están mejor físicamente que la Sí. que la mitad de la población. Sí, cuánto pesa una bolsa de cemento? Seamos sinceros, y se la cargan acá y se cargan 2, ¿viste? Todavía. Sí. Pero a la larga esos trabajos no traen un sufrimiento físico también, Sí, sí, por supuesto, porque tienen un estrés, tienen una cargarte mecánica que no es la más sí, agradable. A esto hay que agregarle de que, no tienen ni un descanso, ni claro, no, tampoco tienen una alimentación acorde, que ¿no? vaya, Pero volvemos a algo que es también importante. Una persona que entrena fuerza, que se dedica en esto al detalle, que duerme mal, que come mal, que tiene estrés, va a estar mucho mejor que una persona que no tiene estrés, que duerme bien, que come bien, pero que no entrena fuerza. qué A ese bárbaro, nivel qué a ese fuerte. nivel llega el ejercicio. Qué fuerte, ¿no? O sea, es la medicina, literalmente. Es el mejor medicamento que podemos tener, el entrenamiento físico de fuerza, vale la pena siempre recalcar. Sí, señora, levantando una pesa, levantando. ¿Las ligas sirven? ¿Se consideran fuerza o no? Estas liguitas de acá. Te van a demandar, un esfuerzo, pero después de cierto proceso adaptativo, ya no te van a servir, No te van a hacer, claro. porque ya te acostumbraste, Claro, ya te ese es el tema. acostumbraste. Ya te acostumbras, claro, al principio sí, ¿el adulto mayor puede trabajar con esto para empezar, por ejemplo? Si querés iniciarlo, Sí, 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 sí. porque le genera, ¿no? Si Una sabes qué es lo que Sí, si sabes qué es lo que tienen que hacer, si, si la banda tiene un propósito, tiene un destino, tiene una progresión, si es el paso previo a algo libre, no hay un problema. claro, A veces buscamos el entrenamiento perfecto. El entrenamiento perfecto es aquel mm, que se hace, es verdad. aquel que se hace y aquel que permite que progresemos. Después uno va encontrando matices. Hay biomecánicas que
que tienen que estar y que no cambian. claro. Pero a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y buscamos lo perfecto, pero terminamos no consiguiéndolo y lo que hacemos es frustrarnos y volver a empezar y abandonar y cambiar de programación, cambiar de profe, ¿no? Cambiar de gimnasio. Claro, claro, sí, obvio. Yo creo que mucho depende también de, qué sé yo, no sé si decirlo voluntad, porque a veces no pasa por la voluntad, sino realmente de tomar conciencia de la necesidad, ¿no? Y como bien lo decíamos, sí, obviamente a veces uno mira más lo estético, pero creo que a cierta edad hay que dejar lo estético de lado y pensar más en la salud y en lo que nos va a traer en un futuro y en lo que no queremos caer en un futuro. Entonces, eso me parece que es lo que nos debe mover, o sea, levantarnos de la silla y del sofá ya es decisión de nosotros sabiendo lo que nos espera de aquí en adelante. Entonces, creo que es sumamente importante y a mí me alegra y me gusta que podamos conversarlo, pero que también se hable más de esto y que un médico cuando vayas a su consulta te diga, ¿sabes qué? Anda a hacer ejercicio. Eso me parece que antes no existía. Antes el médico no te diagnosticaba, no te decía vaya y haga ejercicio, sino que te daba las 500 pastillas para tu enfermedad, pero no se hablaba de esto. Es como anda a terapia también, que hay gente que de verdad se lo anotan porque lo necesita y qué belleza que ahora podamos tener esos recursos y sepamos que ahí puede haber una ayuda grandísima en nuestra salud. Sí, hoy es esto de la divulgación, el poder conocer a profesionales, el saber qué es lo que dicen, los argumentos que Ujú. utilizan para sustentar eso que dicen. En una era en donde encontramos en la inteligencia artificial Oh, respuestas ujú, rápidas y fáciles, claro. tener profesionales que inviten a algo y que puedan, es importante en esto de los progresos. Yo siempre con mis alumnos hablo lo siguiente, o les pido lo mínimo que es, van a tener un mes, ¿no? Ujú, Cuando llega ese mes, le digo, no te compares con aquel que querés ser, porque el que querés ser está lejos. ujú, Compárate con aquel que vino. ¿Podés claro, hacer lo que hoy hacías? O mejor, claro. lo que hoy hiciste, ¿lo podías hacer hace un mes? No, listo, ya está la ganancia. Ya está. Es Ahora, que de ese es el verdad. camino. Ese es el Sí, camino. sí, Ahora, si uno es capaz de mejorar en un mes, ¿cuánto más puede mejorar en un año? imagínate. Es el cortoplacismo que hoy hemos adquirido, nos lleva a ser incapaces de ver eso. Claro. Pero si yo puedo hacer en un mes algo que no hacía durante 10 años, ¿cuánto puedo hacer si solamente me mantengo entrenando un año? En algo que me gusta, en algo que me es Sí, agradable. claro. Sería absolutamente otra persona. Lo que Pero pasa es para que no llegamos ni a los 2 meses. lo dejamos, sí, 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 obvio. Pero es que yo no dejo de sorprenderme del cuerpo humano, lo increíble que es nuestro cuerpo humano. O sea, lo increíble, lo maravilloso que es, que podemos pasar de la nada misma, de no levantar una pesa siquiera de 1 kilo, a poder manejarnos ya. O yo, como le decía a Lola el otro día, vos sabés que yo las flexiones no las puedo hacer. Estoy tratando de hacerlas de mujeres y me pongo un muchacho que hace un español, que lo encontré el video, me gustó, empecé a hacer porque sentí que sus entrenamientos estaban buenos, y el tipo hace muchas flexiones en pecho y tríceps. Entonces, él hace sus flexiones, yo hago las mías como puedo, y siento que cada vez bajo más, ¿no? Mi marido me dice, pero tirate de una vez y levantate, no importa, no pasa nada, mientras no te golpees. Pero ya siento que bajo más, claro, me ve mi hijo, se caga de risa, me dice, eso no es una flexión, pero para mí es, digamos. Entonces ya eso es una motivación, un avance. Digo, no, pero mira mis brazos, ya están bonitos. Probablemente no, pero a mí me funciona, a mí me sirve y me hace bien. Entonces creo que también pasa por cómo te sentís, ¿no? Que No somos, el ser humano no es alguien que se regale elogios, salvo Ujú. alguien que sea narcisista, Sí, no somos personas que nos regalamos elogios. claro. Cuando uno se siente bien, Ujú, y eso es algo absolutamente interno, claro, es, no hay forma de que podamos ocultar que a nosotros mismos, ¿no? claro, No nos podemos ocultar que nos sentimos bien, como no nos podemos ocultar que nos sentimos mal. tal Entonces, cual. si haciendo flexiones yo me siento bien, hay algo que está repercutiendo en mí, Claro. hay algo que a mí me está llevando a sentirme Ujú. bien. Y me Entonces, funciona.
Eh, eh, y funciona, claro. Después podemos hablar de perfecciones, de biomecánica, pero no se trata de Obvio. eso. Hoy hablabas de la perfección del cuerpo humano. Hay una infinidad de estudios que tienen que, también en esta relación con el cáncer que investigábamos hace unas semanas atrás, una persona que fuma y que fumó durante 20 años y consumió cierta cantidad de cigarrillos a la semana, Ujú. al fin de esos 20 años fumó alrededor de 30.000. Otra persona Sí, también. que en ese lapso hubo un corte y dejó de fumar, pero fumó la misma cantidad, ¿eh? Ya, Fumó 30.000, pero durante un año dejó de fumar y se hace un análisis, se le hacen estudios a cómo está compuesto o cómo queda la estructura del esófago y todo lo que va en pulmones. pos de lo que es respiratorio, encuentra que las células de aquel que dejó de fumar empiezan a generar una composición, una creación de nuevas células. Bueno, pero esa es la idea de de hablar el tema, de ponerlo en la mesa el tema, de tomar conciencia, de ver qué puedo hacer. Entonces, esa era la idea de hablar, Juan, con vos, de poder llevar el tema a la mesa y decir, y que la gente un poco se plantee el por qué yo no puedo hacerlo. Entonces, es sumamente interesante, importante hablarlo y contame dónde te podemos encontrar. ¿Hay algún lugar donde encontrarte? Si queremos alguien que quiera trabajar con vos o seguirte, escucharte, escuchar tus consejos. Te agradezco mucho, Juan, por este tiempo, por explicarnos, enseñarnos, informarnos de la manera correcta. Hablábamos mucho de la cantidad de gente que habla de estos temas muchas veces sin saber, pero lo bueno que es hablar con alguien que sabe. Entonces, te agradezco mucho por eso.